Hola a todos, somos Tommy Ro de Viaja con Apina. Acompáñanos a recorrer el complejo del Escorial. Comenzamos el recorrido con el bus que nos dejó en la localidad de San Lorenzo del Escorial, un pequeño municipio que comenzó a habitarse recién tras la autorización del rey Carlos III, unos 200 años después de que se concluyera el monasterio del Escorial. Antes de ingresar, al este del complejo encontramos los Jardines del Príncipe. Nosotros fuimos en invierno, pero es agradable en cualquier época del año. El Paseo del Príncipe es una serie de amplias avenidas y diagonales que se extienden por más de 42 hectáreas. Es un gran jardín de estilo francés, cuyo diseño actual se remonta a la época de los Borbones. Fue por esos años, a fines del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, que se construyó la famosa casita del príncipe para su hijo, el futuro Carlos IV. El encargado fue Juan de Villanueva, uno de los arquitectos más importantes del neoclasicismo español. Está rodeada por dos jardines, uno en la parte delantera y otro en la trasera, comunicados entre sí por dos pórticos de columnas toscanas. La moda de estos palacios en miniatura venía de Francia y recibían el nombre de trianons, o casinos en español, típicos del rococó y el neoclasicismo. El Escorial fue el lugar donde Felipe II construyó su gran monasterio para conmemorar la batalla de San Quintín y fue residencia de la corte en otoño durante muchos años. La dedicación a San Lorenzo tiene que ver con la fecha de la batalla, un 16 de abril. La obra se inicia con el arquitecto Juan Bautista de Toledo en 1563, que había trabajado en Italia con Miguel Ángel, pero quien la continúa es su discípulo Juan de Herrera, desde el 67 hasta el 84. En el patio de los Reyes tenemos lo pequeño hecho grande, un espacio de 64 metros de largo con dos torres de más de 70 metros de alto, llamadas del reloj y de las campanillas. La fachada principal del patio tenemos, como continuación de esas columnas toscanas gigantes, a 6 reyes del Antiguo Testamento. La biblioteca es uno de los lugares más impresionantes, diseñada por Felipe II bajo la dirección del padre Sigüenza para mostrar al rey español como un líder del humanismo, del Renacimiento y del catolicismo. Nos recibe esta esfera armilar que simboliza el control del globo, el imperio español en su momento de apogeo. La biblioteca comprende más de 40.000 textos. Aquí vemos algunos códices en las estanterías acomodados de una manera muy especial, todos de canto, es decir del lado de corte de las hojas, con láminas doradas. Los frescos de las bóvedas fueron pintados por Pellegrino Tibaldi y nos muestran un programa iconográfico típico del pleno Renacimiento. Si te hace acordar un poco a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, acertaste. En un extremo de la bóveda tenemos a la filosofía, la tradición pasada sobre la que se apoya el conocimiento que aquí se guarda. Luego, a lo largo del cañón, vemos las 7 artes liberales, la gramática, la retórica y la dialéctica, el trivium medieval, y luego la aritmética, la música, la geometría y la astrología, el quadrivium medieval. Al final de la bóveda encontramos a la reina que le gana a las 8 disciplinas anteriores, la teología. Todo el espacio está cargado con el espíritu de la Contrarreforma católica, de la que Felipe II quiso ser su máximo defensor contra la amenaza del protestantismo. En la antesacristía de la basílica tenemos una galería de cuadros muy importantes, como la Trinidad de Ribera. Seguimos adentrándonos y llegamos al claustro de los evangelistas, con todo un ciclo de pinturas de gran formato sobre la pasión de Cristo. En el patio del claustro tenemos las fuentes de los 4 evangelistas brotando de la gracia. En la iglesia vieja tenemos el cuadro que originalmente estaba junto al altar de la basílica, el Martirio de San Lorenzo de Tiziano, un impresionante lienzo de 4 metros de alto por 3 de ancho. En la escalera principal tenemos una bóveda pintada al fresco por Luca Giordano, la gloria de la monarquía hispánica, en la que la Santísima Trinidad y la Virgen distinguen a Carlos I y Felipe II a través de San Lorenzo como mediador. Si seguimos el recorrido vemos de la mano del Greco el martirio de San Mauricio, cuyo cráneo tenía Felipe II como reliquia. En las salas contiguas tenemos grandes ejemplares de la escuela veneciana y los manieristas, como Tiziano y el Veronés, que destacan por su impacto e inigualables colores. Continuamos avanzando y encontramos la coronación de espinas del Bosco, a Jesús predicando en el puerto de Jan Bruegel, una Trinidad femenina y un tríptico de la Crucifixión. A San Jerónimo penitente de Tiziano y hasta un cuadro de Diego Velázquez, la túnica de José. Felipe II veía en el arte una manera de demostrar su piedad religiosa y defender el mensaje de Roma de una manera refinada y prestigiosa. En el subsuelo pasamos al Panteón de Infantes. Diseñado en estilo neoclásico bajo el reinado de Isabel II, se terminó recién a finales del siglo XIX. Está destinado a príncipes, princesas y esposas reales que no fueron madres de reyes. Destacan el mausoleo poligonal de varios pisos y el mausoleo de Don Juan de Austria.
hermanastro de Felipe II y uno de sus mayores jefes militares durante su reinado. Las sepulturas no están en orden cronológico y no siempre siguen órdenes jerárquicos. Cada una tiene un epitafio en latín en alusión a la historia de vida del personaje real. En la próxima sala contamos con el sepulcro de María Teresa, hija de Alfonso XII y hermana de Alfonso XIII. En las últimas salas seguimos encontrando miembros de la Casa de Borbón también recientes, justo antes de la cripta real. Bajamos una solemne escalera de mármol negro y pórfido y llegamos al Panteón de los Reyes de España. Inaugurado completo durante el reinado de Felipe IV, en este recinto radial se encuentran casi todos los monarcas de las dinastías Habsburgo y Borbón. Si bien no están exactamente en orden, los más cercanos al altar son Carlos I y Felipe II, tal como habían indicado en sus testamentos. La cripta es una habitación de traza octogonal, en uno de cuyos lados figura un pequeño altar y en el de enfrente la entrada. Quedan, por tanto, 6 lados libres donde se albergan todos los sarcófagos. Al continuar por los aposentos encontramos vajilla de máxima calidad, estuches de marfil, muebles y puertas taraseadas, y cada tanto alguna de las casi 7.500 reliquias que Felipe II reunió. Llegamos a la sala de las batallas de 55 metros de largo, donde los muros son un ejemplo de propaganda a las victorias militares de España, como San Quintín o Pavia, expuestas con todo lujo de detalles. Fíjense aquí cómo las pinturas murales nos engañan y simulan ser unas cortinas. En este caso podemos ver la batalla de la Higueruela con una representación de todas las murallas de Granada, o la Unión Ibérica con la conquista de Portugal. Con el cambio de dinastía, el Escorial fue parcialmente olvidado, hasta que Carlos III y Carlos IV comenzaran a redecorar varias habitaciones con el gusto francés rococó y neoclásico. Así adornaron las habitaciones con muebles, relojes, lámparas de arañas y sobre todo con tapices, cerca de 300, realizados por la Real Fábrica de Santa Bárbara y otros traídos de Flandes, Francia e Italia. Entre los muchos ejemplos de tapices españoles, destacan los ejemplares de Goya y Bayeux. La basílica se consagró en 1586. El templo de planta cuadrangular de 50 metros fue realizado por Juan de Herrera siguiendo los planos de la Basílica de San Pedro del Vaticano. El retablo mayor de 30 metros de altura está compuesto por un zócalo y 4 cuerpos horizontales, todo incrustado con jaspes y mármoles. Destacan en la capilla mayor 2 grupos de orantes dorados, uno a cada lado del altar, realizados en bronce, cobre y latón, uno representando a Carlos I y el otro a Felipe II. En ellos, los reyes se representan arrodillados y con las manos en actitud de oración, acompañado cada uno de su familia. Felipe II pensó en una construcción donde la sobriedad destaque por encima de la propia grandiosidad del proyecto. Una de las mejores piezas de devoción es el crucifijo de Benvenuto Cellini, un regalo de los Medici, hecho en mármol de Carrara y que originalmente estaba representado en un desnudo integral. Por su valor histórico y cultural, en 1984 el Escorial fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y ahora sí, llegó la hora de contar cuántas parrillas de San Lorenzo encontramos en nuestra visita. En el altar, en las capillas, en atriles para lectura, en las vasijas, en las vallas de seguridad, en los tapizados de las paredes, en el facistol real, en los manteles, en los tímpanos de las puertas y tantos más. Y con eso terminamos el recorrido de hoy. Ya vemos por qué los contemporáneos del Escorial lo apodaron la octava maravilla del mundo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Hasta la próxima!